El viento corría como un animal herido a través de la llanura blanca, levantando remolinos de nieve que golpeaban el rostro de Samuel Turner con la fuerza de pequeñas piedras. La tarde estaba muriendo rápido. En cuestión de minutos, la luz gris del cielo sería tragada por la noche. Samuel ajustó el cuello de su abrigo de piel y chasqueó las riendas, tratando de que su caballo avanzara a pesar del frío cortante. No debía haber viajado ese día, pero el rancho quedaba aún a 2 largas horas, y con la tormenta empeorando, quedarse a mitad del camino sería peor aún. Fue entonces cuando lo vio en un pequeño claro entre 2 colinas. El manto blanco estaba casi intacto, excepto por un conjunto de huellas. No eran de animal, eran huellas humanas. Pero algo estaba mal, se cruzaban, se hundían de forma desigual, como si quienes las hubieran dejado estuvieran tambaleándose, y lo más preocupante, estaban cubriéndose rápidamente. Eso significaba que quienes caminaban allí habían pasado hacía poco. Samuel se detuvo. Tenía 2 opciones: seguir su camino y salvar su propia vida, o arriesgarse a seguir aquellas señales casi borradas. Su conciencia habló más fuerte que la tormenta. Volvió a tirar de las riendas y siguió la pista. La nieve le llegaba a las rodillas, los copos se arremolinaban en su sombrero y se le metían dentro del abrigo. Avanzó con dificultad, guiando a su caballo entre árboles retorcidos por el viento. Cada minuto que pasaba, las huellas desaparecían un poco más, hasta convertirse en apenas sombras. Aún así, Samuel no se rindió. Conocía el terreno, sabía leer la forma en que la nieve se hundía, y al final logró encontrar un rastro más claro. 2 personas habían caído repetidamente. Había marcas de manos, rodillas, y luego nada. En el corazón de Samuel se aceleró. A unos metros, bajo la rama caída de un viejo pino, distinguió una forma oscura. Luego se apresuró hacia allí, quitando la nieve con los guantes, revelando primero un rostro joven, moreno, con trenzas endurecidas por el hielo. La mujer no respondía, pero respiraba débilmente. A su lado, otra figura, una mujer más alta, envuelta en una manta empapada, temblando sin conciencia. Eran apaches. 2 hermanas, aunque Samuel aún no lo sabía. Lo único que veía era que estaban muriendo. «Vamos, vamos», murmuró, mientras las tomaba con cuidado. Él solo no podía cargar con ambas a través de la ventisca. Tenía que pensar rápido. Decidió llevarlas una por una hasta su caballo, que esperaba unos metros atrás. La primera, la más joven, pesaba menos de lo que él esperaba. Cuando la acomodó sobre la montura, el caballo resopló, pero se mantuvo firme. Volvió por la otra, la levantó en brazos con esfuerzo y regresó a tropezones. Sus músculos ardían. El viento parecía querer arrancarle a las mujeres de las manos. Montó detrás de ellas y apretó las piernas para mantener el equilibrio. Había un refugio de cazadores a media hora de allí. Tenía que llegar. No había margen de error. La tormenta era tan densa que apenas veía 1 metro delante. El caballo avanzó guiado por instinto y por la voz firme de Samuel, que murmuraba para mantener la calma. Cada tanto, revisaba a las mujeres en sus rostros pálidos, sus labios azulados. Si se detenía, morirían. Si iba demasiado rápido, podrían caer en el refugio. Apareció finalmente como una sombra oscura entre la ventisca. Samuel casi gritó al verlo. Descendió, abrió la puerta de madera endurecida por el hielo y metió primero a las mujeres, luego al caballo. Encendió el fuego con manos temblorosas, frotó las extremidades de las hermanas, las envolvió con mantas y acercó sus cuerpos al calor. Pasó la noche velando por ellas, sin saber aún que su vida acababa de unirse a la de aquellas 2 mujeres y que ninguna de las 2 lo dejaría ir jamás. El amanecer llegó lentamente, filtrándose a través de las grietas del refugio de cazadores como un hilo de luz pálida sobre la nieve recién caída. Samuel Turner todavía estaba despierto,
sentado junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban y se reflejaban en sus ojos cansados. Las hermanas apaches que había salvado la noche anterior permanecían en silencio, acurrucadas bajo mantas gruesas. Sus respiraciones eran superficiales, pero constantes. Su alivio al ver que seguían vivas era inmenso. Pero Samuel sabía que aún quedaba un momento delicado cuando despertaran y comprendieran que un extraño las había rescatado. Fue Naira, la menor, quien abrió primero los ojos. Parpadeó varias veces, desorientada por la luz y el calor. Sus labios azules se movieron sin emitir sonido y sus manos temblorosas buscaron el calor de la manta que la envolvía. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Samuel. Hubo un instante de silencio absoluto, pesado y lleno de significado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Naira estaba viva, y lo sabía. Él también lo sabía. Pero algo cambió en ese instante. La deuda que ahora pesaba sobre ella Santala, la hermana Mayo R, despertó poco después. Sus ojos eran más firmes, más calculadores. Observó a Samuel con una mezcla de sorpresa, respeto y una especie de reconocimiento ancestral. Su tradición decía que quien salva la vida de alguien obtiene un lazo sagrado con esa persona, un vínculo que no podía romperse con la muerte ni con la distancia. Aunque Samuel no conocía las reglas de su cultura, ella sí, y su mente ya empezaba a trazar un camino que lo involucraba a él irrevocablemente. ¿Dónde estamos?, preguntó Naira, con la voz apenas audible en un refugio. Respondió Samuel tratando de sonar calmado. Estás a salvo. Ambas están a salvo. Naira parpadeó, intentando procesar sus palabras. Su respiración aún era irregular, y su cuerpo temblaba, no solo por el frío que aún persistía, sino por la adrenalina que no había tenido tiempo de disiparse. Tala, por su parte, permaneció inmóvil un momento más, evaluando al hombre que las había salvado de la tormenta, y luego asintió levemente. Era un gesto mínimo, pero lleno de significado. Samuel no lo entendió en su totalidad, pero había algo en sus ojos que hablaba de gratitud profunda y de un reconocimiento silencioso, mientras el fuego crepitaba. Samuel buscó algo de comida y agua, preparó una infusión tibia para las hermanas y les ofreció un trozo de pan que él mismo había llevado para su viaje. Naira aceptó con manos temblorosas, mientras Tala observaba atentamente cada movimiento de Samuel, como si intentara comprender sus intenciones y medir su carácter. Él habló poco, consciente de que cualquier palabra apresurada podría ser interpretada de manera equivocada, pero sentía que de algún modo ya no eran simplemente dos jóvenes que había encontrado en la nieve. Ahora había un lazo invisible que los unía, un vínculo que trascendía la gratitud. Era una promesa de protección mutua, aunque él todavía no lo reconociera plenamente. A medida que las hermanas recuperaban fuerzas, Samuel notó algo más. No solo estaban agradecidas, sino que había algo en sus miradas que hablaba de un compromiso silencioso, una especie de juramento tácito que decía: has salvado nuestras vidas, ahora formas parte de nuestro destino. Él lo ignoró por un momento, pensando que era solo su imaginación, pero cada gesto de ella, cada mirada fija y cada pequeña decisión comenzaba a demostrar que aquel rescate había cambiado no solo sus vidas, sino también la suya en ese momento. Samuel comprendió que lo que había comenzado como un acto simple de humanidad había adquirido un significado mucho más profundo. La deuda de vida que habían contraído las hermanas no era un simple agradecimiento, era un vínculo que, según sus costumbres, no podría romperse nunca. Y mientras él observaba el fuego y las sombras que danzaban sobre sus rostros, sintió por primera vez que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que aún no podía imaginar, porque
Aunque todavía no lo sabía, aquellas dos jóvenes no solo estaban a salvo físicamente, habían decidido que no se separarían de él. Y eso cambiaría todo. El amanecer había dejado paso a un cielo gris uniforme, pesado con nubes de tormenta que aún se resistían a ceder. La ventisca había disminuido, pero la nieve cubría cada sendero, y cada paso era una lucha tanto para Samuel como para su caballo. Las hermanas apaches, aún débiles, se aferraban a las mantas que él había improvisado la noche anterior. La más joven, Naira, miraba alrededor con ojos grandes y curiosos, absorbiendo cada detalle del paisaje blanco que parecía no tener fin. Tala, por otro lado, mantenía una postura rígida, evaluando todo con ojos de guerrera, asegurándose de que nada la sorprendiera. Samuel sabía que no podía dejarlas en ese lugar ni un minuto más. La tormenta las había salvado de un destino inmediato, pero su vulnerabilidad aún era extrema. El refugio de cazadores no era más que un techo improvisado. La nieve podría bloquearlo, los lobos podrían acercarse, o incluso otros humanos podrían encontrarlas. Por eso, tomó la decisión de llevarlas a su rancho, un lugar seguro. Al menos por el momento en el trayecto, no fue sencillo. Cada paso del caballo se hundía en la nieve hasta las rodillas, obligando a Samuel a empujar con fuerza y a usar cada músculo para mantener el equilibrio. Naira se abrazaba a él con fuerza, y él podía sentir cómo temblaba, aunque fuera más por la fatiga que por el frío. Tala, aunque más resistente, caminaba con pasos cautelosos, casi temiendo que un descuido pudiera ponerlas en peligro nuevamente. Samuel hablaba en voz baja, más para tranquilizarse a sí mismo que a ellas, asegurándose de que el caballo siguiera el camino correcto entre los pinos y rocas cubiertas de nieve a medida que avanzaban. Las hermanas comenzaron a descubrir pequeños detalles del mundo de Samuel. Él señalaba los senderos que había abierto para los animales, el viejo granero parcialmente cubierto de nieve, y la cerca que delimitaba el terreno de su rancho. Cada explicación, aunque breve, mostraba un mundo que era ajeno a ellas, un lugar donde la nieve no era enemiga, donde había refugio, comida y protección. Naira sonreía tímidamente ante cada descubrimiento, mientras Tala analizaba cada detalle con ojos agudos, como si evaluara su nuevo entorno en busca de posibles amenazas. Samuel no podía evitar sentirse extraño ante la presencia de las dos jóvenes a su lado. Era la primera vez que alguien tan vulnerable dependía completamente de él, y esa responsabilidad lo hacía consciente de cada movimiento, cada decisión. La nieve crujía bajo los cascos del caballo, y cada ráfaga de viento traía consigo un recordatorio del peligro que aún acechaba fuera de los límites visibles. Aún así, había algo en el silencio que los envolvía, un pacto tácito que no necesitaba palabras. En él los protegía, y ellas confiaban al llegar al rancho. La escena fue un contraste casi surrealista. La construcción de madera y piedra se alzaba como un refugio seguro, humeante y cálido, mientras el paisaje blanco la rodeaba con un silencio absoluto. Samuel condujo el caballo hasta el establo, ayudando a las hermanas a bajar. Las mantas quedaron sobre el suelo del granero, mientras encendía un fuego en la chimenea de la casa principal. El olor a madera quemada llenó el aire, y por primera vez desde la tormenta se sintieron seguras. Sin embargo, Samuel no podía ignorar lo que percibía en sus miradas. Aunque al principio parecía gratitud, había algo más profundo, casi decidido. Tala y Naira no estaban planeando irse cuando mejoraran. Sus ojos revelaban determinación, un lazo que no podía romper. Samuel lo notó, y, aunque intentó racionalizarlo, un pensamiento incómodo se abrió paso en su mente. No serían simples huéspedes temporales. Mientras las hermanas se acomodaban frente al fuego, Samuel se dio cuenta de que su vida había cambiado de manera irrevocable. Lo que había comenzado como un acto de humanidad, salvar
a dos jóvenes en peligro. Ya estaba tejiendo hilos que lo conectarían a ellas mucho más de lo que esperaba. Él aún no lo sabía, pero esas dos mujeres no solo habían encontrado un refugio, habían encontrado un hombre que, de alguna manera, ahora formaba parte de su destino, y él, por su parte, comenzaba a entender que protegerlas no sería simplemente cuestión de ayudar durante una tormenta, sino que pronto involucraría su corazón y su hogar de formas que todavía no podía imaginar. A los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño y casi silencioso en el rancho. La nieve había dejado de caer, pero su capa blanca cubría todo, recordando que el mundo exterior aún podía ser implacable. Samuel Turner se levantaba temprano, atendía a los animales y realizaba sus tareas diarias, mientras las hermanas apaches, Tala y Naira, descansaban y se recuperaban de la tormenta. Sin embargo, aunque la rutina parecía tranquila, en realidad se estaba gestando un conflicto silencioso a la voluntad de las dos jóvenes de permanecer junto a él, y la indecisión de Samuel sobre cómo manejar esa situación. Desde el primer día, Tala había dejado claro su pensamiento. Con ojos firmes y mirada penetrante, se había aproximado a Samuel mientras él reparaba una cerca dañada por el peso de la nieve. «Te debemos la vida», dijo con voz firme, sin ningún rastro de duda. «No podemos irnos». «No mientras tú estés aquí». Samuel la miró, sorprendido. Nunca había esperado algo así. Para él, ayudarlas era un deber humano, un acto de compasión. Jamás había imaginado que eso crearía un lazo que trascendería la gratitud. Intentó explicarle con calma. No es necesario que se queden. Pueden regresar con su gente o buscar un lugar seguro. Mi deber era salvarlas de la tormenta. Eso es todo. Pero Tala no cedió. Su postura rígida, su mirada desafiante y su tono firme dejaban claro que no aceptaría un no como respuesta. Samuel notó que no estaba tratando de imponer una carga. Estaba cumpliendo con algo que, según sus costumbres, consideraba un deber sagrado. Era un vínculo que no podía romperse, y eso lo desarmaba, porque nunca antes había sentido que alguien se sintiera tan obligado a estar con él en Naira. En cambio, era más suave pero igual de decidida. La menor de las hermanas lo observaba con ojos llenos de ternura y curiosidad, inclinándose hacia él mientras preparaba un poco de agua caliente para el desayuno. «No nos vamos porque te necesitamos», dijo con voz baja, casi un susurro. «Estás solo, y nosotros creemos que es nuestro destino cuidarte». Samuel se quedó en silencio. La idea de que dos personas dependieran de él de una manera tan profunda y emocional era nueva y desconcertante. No podía ignorar la intensidad de su decisión, ni la fuerza silenciosa que emanaba de ambas. Mientras Tala mostraba determinación guerrera, Naira transmitía un afecto casi instintivo, un vínculo emocional que no podía romperse con simples palabras. En el rancho, que antes parecía un lugar solitario, comenzó a llenarse de una presencia nueva. Los animales se acostumbraron a las voces suaves y firmes de las hermanas, mientras Samuel, por primera vez en años, sentía que no estaba completamente solo. Sin embargo, también percibía la tensión que surgía de esta convivencia inesperada. Paul se encontraba preguntándose cómo manejaría la situación. ¿Podría aceptar que dos jóvenes que apenas conocía decidieran permanecer en su vida, en su hogar y quizá en su corazón? Esa noche, mientras el viento volvía a susurrar afuera y el fuego crepitaba en la chimenea, Samuel reflexionó sobre lo que había ocurrido. Las hermanas no eran simples invitadas. Eran mujeres que habían decidido, por su propia voluntad, no separarse de él, y aunque la idea lo llenaba de incomodidad y confusión, también despertaba algo que hacía tiempo no sentían: una responsabilidad que trascendía la mera supervivencia, una conexión profunda que desafiaba la lógica y la distancia. Tala
sentada con las piernas cruzadas frente al fuego. Miró a Samuel y dijo en voz baja, pero con firmeza, te salvamos la vida, y ahora es nuestra decisión quedarnos. Naira asintió, sus ojos brillando con un dejo de determinación y afecto. Samuel comprendió entonces que, aunque él había rescatado sus cuerpos de la tormenta, ellas habían tomado una decisión que afectaría su vida para siempre. No era solo un acto de gratitud, era un compromiso que no podía romperse. Y mientras las llamas bailaban sobre sus rostros, Samuel supo que su soledad había terminado, y que el futuro que imaginaba para sí mismo ya no existía. Ahora compartiría su hogar y quizás su corazón con las dos hermanas apaches que se negaban a abandonarlo. A la noticia de que Samuel Turner había traído consigo a dos jóvenes apaches, se extendió más rápido de lo que él podía imaginar. Los vecinos del rancho comenzaron a aparecer a la distancia, curiosos o recelosos, observando el humo que salía de la chimenea y preguntándose qué significaban esas visitas inusuales. Algunos de los vaqueros del pueblo murmuraban entre ellos mientras cabalgaban por los caminos nevados, con sus rostros marcados por la incredulidad y el prejuicio. ¿Qué hace ese hombre con dos mujeres indígenas en su rancho?, preguntó uno, con ceño fruncido, mientras ajustaba su sombrero para protegerse de la brisa fría. No lo sé, pero seguro no es algo común, respondió otro, observando desde la distancia. Tal vez sean peligrosas o traigan problemas dentro del rancho. Samuel sentía la tensión de las miradas y los rumores que empezaban a llegar incluso antes de que alguien cruzara la cerca. Trataba de mantener la calma, pero por momentos le resultaba difícil ignorar el juicio silencioso de aquellos que consideraban su vida demasiado solitaria para involucrar a otros, y mucho menos a dos mujeres apaches que, según ellos, no pertenecían allí a las hermanas. Sin embargo, parecían ajenas a los murmullos. Naira se movía por la cocina, ayudando a preparar algo de comida para Samuel, y Tala revisaba el establo, inspeccionando cada rincón con ojos críticos. No mostraban miedo ni duda. Su decisión de permanecer allí estaba tan firme como la nieve que cubría los alrededores. Samuel las observaba y sentía una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por su fuerza y determinación. Preocupación por cómo la sociedad alrededor reaccionarían pronto. Llegaron los primeros visitantes directos. Un par de vaqueros que habían oído los rumores se acercaron al rancho con cautela. Sus botas crujían sobre la nieve y sus miradas alternaban entre Samuel y las hermanas. Uno de ellos, con voz áspera, se atrevió a hablar. Samuel, Chase, no es prudent. No, con ellas aquí. La gente hablará, y ya sabes cómo son los rumores. Samuel respiró hondo, sosteniendo la mirada firme. No estaba dispuesto a retroceder. Las traje aquí porque estaban en peligro, y no se irán hasta que yo considere que es seguro, dijo con voz clara. No hay más que discutir en los vaqueros. Intercambiaron mirada, sorprendidos por la firmeza con la que Samuel defendía a las hermanas. Algunos murmuraron algo sobre honor y valentía, otros sobre imprudencia y problemas futuros. Pero la decisión estaba tomada, y eso era evidente, en la mirada de Samuel y en la presencia decidida de Tala y Naira. Con el tiempo, la curiosidad de los vecinos se mezcló con cautela. Algunos comenzaron a visitarlo de manera más discreta, observando cómo las hermanas ayudaban en las tareas cotidianas, alimentaban a los animales y compartían momentos simples con Samuel. Lo que al principio parecía una presencia conflictiva, empezó a mostrarse como una contribución inesperada. Las hermanas no eran solo supervivientes, eran aliadas, trabajadores diligentes y, de maneras sutiles, parte de la vida del rancho. Sin embargo, Samuel sabía que no todos aceptarían la situación fácilmente. Por eso, mientras las llamas del hogar crepitaban cada noche y el viento soplaba sobre el techo nevado, él comprendía que su papel no solo era protegerlas de la tormenta,
o de peligros inmediatos. También tendría que protegerlas de la incomprensión y la desconfianza de aquellos que no estaban dispuestos a aceptar que su vida, su hogar y ahora su corazón habían cambiado para siempre. A pesar de todo, Samuel se sentía fortalecido. Ver cómo Tala y Naira se movían con seguridad entre los animales, cómo conversaban entre ellas y cómo comenzaban a encontrar su lugar en el rancho, le daba esperanza. No eran visitantes temporales, eran parte de su mundo. La reacción del pueblo podía ser hostil o curiosa, pero dentro de su hogar había empezado a construirse un nuevo tipo de familia, una que no dependía de normas externas, sino de lealtad, valentía y la deuda sagrada de la vida que había nacido en medio de la tormenta. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo invernal, Samuel entendió que protegerla sería mucho más que un acto de humanidad, sería un compromiso de corazón. Hogar y destino en Samuel Turner había comenzado a acostumbrarse a la rutina de su rancho, con Tala y Naira ya integradas a su vida diaria. Sin embargo, la tranquilidad era solo aparente. Una mañana fría, mientras revisaba el perímetro con el caballo, notó algo inquietante: huellas frescas en la nieve que no pertenecían a los animales ni a sus propias pisadas. Estaban demasiado cerca del rancho, y lo peor era que indicaban movimiento rápido, calculado y humano. En su instinto de protección, se disparó inmediatamente. Se detuvo y observó las huellas con atención. Eran demasiadas para ser de un viajero común. Alguien estaba buscando algo o alguien. Samuel sabía que no podía ignorarlo. La tormenta y la nieve que las habían salvado antes no podían protegerlas ahora. La amenaza era tangible, cercana y mortal. Cuando regresó a la casa, encontró a Tala mirando por la ventana, su rostro tenso y concentrado. No necesitaban hablar mucho. Sus miradas lo dijeron todo. Tala conocía los peligros que acechaban a su gente, y aunque Samuel aún no conocía los detalles, podía sentir que la amenaza estaba ligada a ellas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Tala con firmeza. Ellos nos buscan, y si nos encuentran solas, no sobreviviremos. Samuel asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. No solo estaba protegiendo a dos mujeres, ahora estaba enfrentándose a enemigos que no solo eran persistentes, sino despiadados. La mente de Samuel se llenó de estrategias rápidas, barreras, vigilancia constante, rutas de escape. Sabía que cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante los días siguientes, Samuel y las hermanas prepararon el rancho para cualquier eventualidad. Las armas se mantuvieron cerca, se reforzaron las entradas y los caminos de acceso fueron vigilados. Cada sombra entre los árboles y cada ruido en la nieve los hacía tensarse. La adrenalina mantenía a Samuel despierto la mayor parte de la noche, asegurándose de que Tala y Naira estuvieran protegidas. Tala, con su experiencia de guerrera, tomó un rol activo. Enseñó a Naira cómo moverse silenciosamente y a reconocer los signos de peligro, mientras ella misma patrullaba los límites del rancho. Naira, aunque más dulce y menos agresiva, estaba decidida a aprender y ayudar, mostrando un coraje sorprendente que sorprendió a Samuel. Juntos, formaban un pequeño grupo defensivo, unido no solo por la supervivencia, sino por un vínculo profundo que había nacido en medio de la tormenta. En una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía y la nieve reflejaba tonos grises y dorados, Samuel divisó movimiento entre los árboles más allá de la cerca. Hombres armados, claramente hostiles, se acercaban al rancho. La amenaza ya no era solo una sombra, era real, visible, y se dirigía directamente hacia ellos. Rápido, susurró Samuel, dentro de la casa, y permanezcan fuera de vista. A las hermanas obedecieron sin dudar. Samuel se preparó, evaluando las rutas de escape y los puntos estratégicos de defensa. No podía fallar. La vida de ambas dependía de su habilidad para mantenerlas a salvo.
El peligro que había acechado en la nieve, ahora, estaba frente a él, y el momento de actuar había llegado mientras los hombres se acercaban. Samuel comprendió algo más profundo. A la conexión con Tala y Naira no era solo emocional o moral, era un compromiso que exigía coraje y determinación, una responsabilidad que había nacido en la tormenta y que ahora se enfrentaba a la prueba más grande. La supervivencia no dependía solo de fuerza bruta, sino de estrategia, confianza mutua y un vínculo que los mantenía unidos frente a cualquier adversidad en esa noche. Mientras la oscuridad caía sobre el rancho y los intrusos se movían a su alrededor, Samuel comprendió algo fundamental. Protegerlas significaba arriesgar su propia vida, y no podía ni quería dar un paso atrás. Su hogar, su tranquilidad y su futuro ahora estaban irrevocablemente entrelazados con las vidas de Tala y Naira, y cualquier decisión que tomara marcaría la diferencia entre la muerte y la supervivencia. El peligro estaba cerca, pero también lo estaba la determinación de quienes habían decidido quedarse a su lado. Y Samuel sabía que mientras respiraran juntos, no estarían solos. A la noche había caído completamente sobre el rancho, y la nieve, ya endurecida por el frío, crujía bajo los pasos invisibles de los intrusos. Samuel Turner se mantuvo en silencio detrás de la puerta reforzada de su casa, escuchando los movimientos cautelosos entre los árboles. Cada rama rota, cada hoja seca que crujía le indicaba que no podían subestimar a sus perseguidores. Sabía que no había margen de error. Tala y Naira dependían de él, y él no podía fallarles. Tala, Naira, susurró, permanezcan detrás de la chimenea. No salgan hasta que les diga. Ambas asintieron, sus ojos brillando con determinación y confianza. Tala, con su naturaleza guerrera, apenas parpadeó. Naira, aunque más suave, respiraba con calma, lista para seguir cualquier instrucción de Samuel. Para él, ver su confianza era tan vital como tener las armas listas. A la valentía de ellas lo fortalecía. Samuel se armó con su rifle, revisando cada detalle del entorno. Cada ventana, cada puerta, cada esquina del rancho estaba pensada como un punto estratégico. Sabía que no podía simplemente esperar a que los intrusos atacaran. Tenía que tomar la iniciativa, establecer control y proteger el terreno que ahora consideraba sagrado. Cuando los hombres armados finalmente aparecieron entre la línea de árboles, la tensión se volvió casi tangible. Sus siluetas se movían con cautela, evaluando la situación. Algunos creían que podrían intimidar al hombre solo por su aparente soledad, pero Samuel no estaba solo. La presencia de Tala y Naira, aunque aún oculta, era un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. «¡Alto!», gritó Samuel, su voz firme cortando la noche. «Este rancho está bajo mi protección». Los intrusos dudaron. No esperaban encontrar a alguien tan decidido, y mucho menos un hombre dispuesto a enfrentar la amenaza sin vacilar. Samuel aprovechó ese momento, apuntando con precisión y recordando cada lección de su vida como ganadero y defensor de su hogar. No buscaba matar, buscaba proteger. Cada disparo al aire y cada advertencia cuidadosamente calculada fue suficiente para hacer retroceder a algunos. Mientras otros reconsideraban el riesgo de acercarse más a Tala, aprovechó la confusión. Con movimientos silenciosos, comenzó a reforzar la parte trasera del rancho, asegurándose de que ningún intruso pudiera sorprenderlos desde esa dirección. Naira ayudaba, trasladando provisiones y asegurando ventanas. Su valentía silenciosa sorprendió a Samuel, aunque jóvenes actuaban con la precisión de quienes habían enfrentado peligros antes. Y su sincronía con él reforzaba la sensación de equipo durante horas. La tensión permaneció. Samuel evaluaba cada sombra, cada sonido. Sabía que este enfrentamiento no solo era físico, también era psicológico. Los intrusos debían percibir que estaban lidiando con alguien que no retrocedería, alguien que protegía más que su propiedad. Protegía a quienes consideraba parte de su familia.
Cada decisión que tomaba reforzaba esa determinación. Finalmente, los hombres retrocedieron. Habían subestimado la firmeza de Samuel y la determinación silenciosa de las hermanas. La amenaza inmediata había pasado, pero el mensaje estaba claro. El rancho no era un lugar fácil de atacar. Y Samuel Turner no era un hombre que se rindiera ante la violencia. Cuando la calma regresó, Samuel salió de su escondite y se acercó a Tala y Naira. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y orgullo. No era solo que habían sobrevivido, era que habían hecho frente a un peligro real juntos y habían salido fortalecidos. Samuel sintió un nudo en el pecho a la conexión que había nacido en la tormenta. Se había profundizado en la lucha. Ya no eran solo sobrevivientes. Eran un equipo, unidos por la vida y la valentía compartida. Gracias, dijo Samuel, con la voz más suave ahora, casi vulnerable. No sé qué habría hecho sin ustedes. Tala inclinó la cabeza, con una ligera sonrisa de respeto y afecto. Naira se acercó, tomando su mano por un instante, y Samuel comprendió algo que hasta ese momento solo había sentido de manera intuitiva. Protegerlas significaba más que garantizar su seguridad física. Significaba aceptar que su vida, su hogar y su corazón ya no le pertenecían únicamente a él en la noche. Se asentó sobre el rancho, tranquila, pero cargada de significado. Samuel miró a las hermanas y supo, con certeza, que no podían separarse, ni siquiera si quisieran. Lo que había comenzado como un rescate en medio de una tormenta se había transformado en un compromiso de vida, uno que los unía para siempre, más allá del peligro, más allá del miedo, más allá de cualquier decisión que Samuel hubiera imaginado antes. Y mientras el fuego crepitaba, Samuel entendió que la verdadera prueba de su vínculo con Tala y Naira apenas comenzaba después de la primera noche tranquila. Tras el enfrentamiento, Samuel Turner se sentó junto al fuego, observando cómo las llamas iluminaban los rostros de Tala y Naira. Habían sobrevivido al ataque de los intrusos, pero él sabía que la amenaza no había desaparecido del todo. Sin embargo, había algo más que necesitaba comprender a la historia completa de las hermanas. La razón por la que se habían negado a abandonarlo y el peligro que realmente la seguía. Fue Tala quien rompió el silencio. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, mostraban ahora una sombra de dolor y resignación. Con voz medida, comenzó a relatar lo que Samuel había sospechado, pero nunca había conocido en detalle. No tenemos a dónde regresar, dijo. Nuestro clan fue desplazado hace años. Los que quedaban fueron forzados a abandonar sus tierras o enfrentarse a la violencia. Vivimos siempre huyendo, siempre mirando por encima del hombro. La tormenta de la que nos salvaste no fue la única amenaza que enfrentamos. Es solo la más reciente. Samuel escuchaba atentamente, el corazón latiendo con fuerza. Nunca había comprendido completamente la magnitud de lo que las mujeres habían enfrentado. Cada palabra de Tala estaba cargada de historia, de miedo, de supervivencia. Comprendió que salvarlas la noche de la tormenta había sido solo un instante, en un camino lleno de peligros mucho mayor. Naira, más joven y de naturaleza sensible, tomó la mano de su hermana mientras añadía, y ahora que nos encontramos contigo, sentimos que por primera vez estamos a salvo, no porque los intrusos hayan desaparecido, sino porque tú nos das la fuerza para enfrentarlos y el lugar donde podemos ser nosotros mismos, aunque sea por un tiempo. No podemos irnos, porque no hay otro lugar seguro. Samuel permaneció en silencio, procesando la magnitud de sus palabras. No se trataba solo de gratitud, se trataba de la necesidad de encontrar refugio, de un lugar donde pudieran respirar sin miedo, y de un hombre que por primera vez en sus vidas representaba seguridad y confianza.
mientras las llamas del fuego danzaban en la chimenea. Samuel sintió una mezcla de emociones, compasión, respeto y un inesperado afecto que comenzaba a arraigarse en su corazón. Por primera vez entendió que su vida, que hasta hace poco había sido solitaria, estaba entrelazada con la de estas dos jóvenes de manera irreversible. No podía solo brindar protección física. Ahora estaba involucrado en proteger sus almas, su confianza y su derecho a existir en paz. Tala continuó, con voz más suave pero firme: no es solo un acto de gratitud lo que nos une a ti, es un compromiso. Tú nos salvaste cuando estábamos al borde de la muerte, y según nuestras costumbres, ese acto no se olvida ni se rompe. Ahora formamos parte de tu vida, como tú eres parte de la nuestra. Samuel asintió lentamente. Cada palabra resonaba en él, con una claridad que no había sentido antes. Comprendió que no podía tratar esta situación como algo temporal, ni como una responsabilidad simple. Las hermanas no eran pasajeras en su rancho, eran parte de su mundo, y él debía aceptarlo, con todo lo que eso implicaba. Esa noche, mientras la nieve golpeaba suavemente los tejados y el viento susurraba entre los árboles, Samuel comprendió que protegerlas significaba más que mantenerlas a salvo de peligros externos. Significaba comprender su historia, respetar sus raíces y aceptar que su destino ahora estaba conectado con el de ellas. No era un vínculo impuesto, era una elección mutua nacida de la vida, del riesgo y de la confianza. Por primera vez, Samuel sintió que el futuro, aunque incierto, no le resultaba temible, porque mientras Tala y Naira permanecieran a su lado, juntos podrían enfrentar cualquier amenaza. Su conexión ya no era solo de supervivencia, era de lealtad, confianza y un profundo respeto que comenzaba a transformarse en algo aún más poderoso. Mientras la noche avanzaba, con la nieve calmándose lentamente afuera, Samuel supo que, aunque los desafíos aún vendrían, nunca más caminaría solo. Su hogar, su corazón y su destino estaban ahora irrevocablemente entrelazados con el de las dos hermanas apaches que se habían negado a dejarlo ir, tras comprender la profundidad de la historia de Tala y Naira. Samuel Turner intentó tomar una decisión difícil. Sabía que lo más sensato era buscar un lugar seguro para las hermanas, lejos de los peligros que las habían perseguido toda su vida. Había conocido a un grupo de apaches que podría cuidarlas y protegerlas, un lugar donde podrían vivir sin miedo, con la nieve derretida y el invierno cediendo lentamente. Pensó que era el momento adecuado para actuar. Tala, Naira, comenzó, con voz calmada pero firme: he encontrado un lugar seguro para ustedes. Allí estarán protegidas, lejos de los hombres que nos persiguieron. Creo que es lo mejor para su futuro, Pero la respuesta de las hermanas no fue la que esperaba. Tala, con su carácter decidido y orgulloso, lo miró directamente a los ojos. No iremos, dijo. Te salvamos de la tormenta, pero tú nos has dado algo más. No es solo protección física, Samuel. Es tu hogar, tu vida. Y ahora, nuestro lugar en el Naira. Asintió, sus ojos llenos de afecto y convicción. No queremos irnos porque nuestro destino está contigo. No solo sobrevivimos, queremos compartir la vida que nos has mostrado. Aquí, contigo. Samuel se quedó en silencio, con el corazón dividido. La lógica le decía que debía enviarlas a un lugar seguro, pero la verdad era más fuerte. Ya no podía imaginarlas fuera de su vida. La relación que habían construido en los días difíciles, la valentía compartida y la confianza que habían depositado en él, habían creado un vínculo que no podía romperse finalmente. Samuel comprendió la realidad en las hermanas. No solo eran sobrevivientes, eran parte de su hogar, de su vida y de su destino. Cualquier intento de enviarlas lejos sería inútil. Su corazón y su hogar ya no le pertenecían solo a él. Y así,
Con una mezcla de asombro, gratitud y afecto, aceptó lo inevitable. A las hermanas permanecerían a su lado, formando juntos un hogar que nadie podría romper. El amanecer llegó sobre el rancho como un lienzo iluminado por tonos dorados y rosados, que se reflejaban en la nieve derretida. Samuel Turner se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no era solo un vigilante solitario del rancho. Ahora compartía su vida con dos mujeres que habían decidido permanecer a su lado. Tala y Naira aún dormían cerca del fuego, y por un momento Samuel las observó en silencio. Consciente de lo mucho que habían cambiado su mundo en tan poco tiempo, a lo largo de los días, había intentado racionalizar la situación en buscar un lugar seguro para ellas, enviarlas lejos de los peligros que las habían perseguido. Sin embargo, cada intento se había topado con la firmeza de Tala y la ternura determinada de Nairo. No era una cuestión de obligación o de duda de vida, era algo más profundo, nacido de la confianza, del respeto mutuo y de la conexión que habían forjado desde la tormenta en esa mañana, mientras alimentaba a los caballos y revisaba la cerca. Tala se acercó con pasos seguros, la mirada decidida. Naira la seguía con la misma calma serena que mostraba desde que Samuel las había llevado a su hogar. Tala habló primero, con voz firme pero suave. Samuel, no podemos irnos. No, ya no somos solo tu salvada. Somos parte de tu vida, y tú eres parte de la nuestra. Samuel dejó de trabajar un instante, mirándolas con un nudo en la garganta. No había palabras que pudieran encapsular lo que sentían: gratitud, respeto, afecto y un sentimiento más profundo, inesperado, que comenzaba a arraigarse en su corazón. Todo lo que había construido como un hombre solo ahora se veía transformado por estas dos jóvenes que habían entrado en su vida de manera irreversible. Han respiró hondo y, por primera vez, aceptó lo inevitable en ellas. No solo permanecerían en el rancho, se habían convertido en su familia, su hogar, y parte de su destino. Está bien, dijo finalmente, con voz suave pero firme. No pueden irse, y no lo permitiría siquiera si lo intentaran. Este es su hogar, tanto como el mío. Las hermanas sonrieron, y por primera vez, la tensión que había marcado los últimos días se disolvió. Ya no había temor, ni peligro inmediato, ni necesidad de decidir entre lo seguro y lo incierto. Solo había confianza, un lazo nacido de la vida salvada y fortalecido por la valentía compartida, mientras el viento invernal acariciaba la nieve afuera. Samuel comprendió algo que nunca había anticipado. Al salvarlas de la tormenta, no solo había cambiado sus vidas, había cambiado la suya. El rancho, antes un lugar solitario, se había transformado en un hogar lleno de vida, conexión y futuro compartido, y mientras Tala y Nairo se acercaban para ayudarlo con las tareas diarias, Samuel sintió que su mundo, aunque incierto, estaba finalmente completo. Lo que había comenzado como un rescate en medio de la nieve, se había convertido en un compromiso sagrado, uno que nadie podía romper, porque ahora no solo los había salvado. Juntos habían encontrado un hogar que pertenecía a los tres. Para siempre la tormenta había quedado atrás, pero su eco permanecía en cada mirada, cada gesto y cada sonrisa compartida. Samuel, Tala y Naira habían sobrevivido, pero lo más importante, habían encontrado la familia que ninguno esperaba, y un vínculo que ni el tiempo ni el peligro podrían jamás romper.